al frente de la Comisión Nacional Anticorrupción Núcleo de la SUAY. Vamos a entrevistarlo al doctor Simón Valdivieso, que él es el secretario de esta organización. Doctor, un gusto, buenos días y gracias por estar en este medio de comunicación. Muy buenos días a usted, a la audiencia, y estamos a las órdenes. Gracias por la invitación en nombre de Margarita Arias, presidenta de la Comisión Nacional Anticorrupción aquí en el capítulo Azuay. Muy bien, vamos directamente, doctor, al grano. Y es que, ¿qué hacemos? Porque decía, y justamente parafraseando a Bertolt Brecht, decía claramente, pues, no participar en esta actividad política, no a la política partidista, pero sí a la política como servicio, nos hace cómplices de todo lo que pasa en la sociedad, porque solamente esperamos las decisiones de estos políticos que al fin y al cabo terminan generando una debacle en la sociedad. ¿Cómo hacer para ya no tener en esta coyuntura electoral más de estas fotografías que nos traen funestos recuerdos? Por ejemplo, mire, políticos en esta piscina bañándose con delincuentes, dirigentes del cartel de Sinaloa también participando de actividades políticas. Aquí uno de estos es el patrón Norero en la refinería, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, caminando con, también recibió una sentencia, caso sobornos, y usted es juez y sabe que efectivamente a quien se le dice delincuente aquí, es a quien tiene sentencia ejecutoriada. ¿Cómo hacer que estas decisiones políticas no puedan seguir afectando más a los ciudadanos desde la Comisión Nacional Anticorrupción? Mire, la Comisión Nacional Anticorrupción, constituida hace muchos años sobre la base de principios constitucionales, que están establecidos claramente, y aquí en el Azuay se estableció en el año 2015, ha estado constantemente atenta al desarrollo político, traducido en las actividades que las hacen quienes están en las instituciones, están en la función pública, bien sea por delegación o porque efectivamente han sido electos por el pueblo ecuatoriano. Lo que sucede es que realmente el ciudadano es como que se convierte en un convidado de piedra ya en el ejercicio de la función pública, y me refiero principalmente a aquellos supuestos en los que con el voto popular llegan a los estamentos institucionales. Y cuando están ahí, obviamente el político que se convierte en funcionario público se olvida de la voluntad del mandante, porque recordemos, como decía creo el viejo Velasco Ibarra, que en política, en elecciones se barre para adentro y en el poder se barre para afuera, es decir, agrupamos, aupamos, y cuando ya estamos realmente en el ejercicio del poder, no solamente nos olvidamos de aquellas y aquellos que contribuyeron con la decisión popular, sino también con todos los eslogans y toda la cantaleta que se hace durante la campaña para ser atractivos y conseguir la voluntad popular. Yo creo que el problema del Ecuador y relacionado con la corrupción, lastimosamente hay que decirlo, pensamos nosotros de que la corrupción es una suerte de la edad de la patria, y realmente se ve enrostrada más en el tema político, y eso no queremos decir en términos o generalizar, porque es peligroso generalizar. Hay políticos que, como usted decía, entienden a la política como ciencia y servicio, pero hay políticos que hay que ponerlos entre comillas, que ven a esta actividad como un negocio. Es que son los trapaceros políticos, ¿no? Esos son los que son aquellos que llegan justamente al poder con engaños, y esto es lo que ha terminado degradando a la política partidista hoy en día en el país. Es que el problema no solamente va por el tema de la política partidista. Yo pienso que el problema del Ecuador arranca desde el punto de vista legal. El hecho y la propia Constitución que permite el nacimiento, que permitió 10 años atrás, si la memoria no me falla, el surgimiento de los movimientos, es decir, los partidos que dentro de la tradición jurídico-política
política ecuatoriana constitucional siempre han habido los partidos bajo una ley de partidos estructurados, apareció un código de democracia donde permite, entre comillas, la mayor participación ciudadana a través de estos movimientos políticos emergentes, es decir, gente sin una carga ideológica, sino simplemente que le han visto a la política como el arte de negociar. Recuerde usted que hoy en el argot popular se habla no solo de los partidos, sino de los movimientos de alquiler. Es decir, nosotros conocemos en procesos políticos anteriores en donde han habido candidatos que asomaron de la noche a la mañana, que no tenían una presencia ciudadana, una presencia política, y el rato menos pensado aparecen aupados por movimientos que estuvieron inscritos en el Consejo Nacional Electoral, que no han perdido ese cupo, porque podemos hablar lastimosamente de cupos, y eso es lo que le ha degradado a la política ecuatoriana, y que los ciudadanos de a bien, la gente de calle, los ciudadanos de a pie, los que piensan en la ciudad, los que creen que la política es altruismo, ya no le ven a la política, sino le ven como un cuco. Se asustan, les da miedo. ¿Por qué? Porque en política, como decía, Fray Vicente Solano en el siglo XIX, y también se repetía en el siglo XX, dadas las condiciones sociales del país, y decía, entrar en la política es entrar como en una cocina de leña, porque como sale humo uno sale llorando, y en cambio dicen que entrar en la política hay riesgos desde el ciudadano honesto de ser mancillado, de ser calumniado, vilipendiado, o la otra opción, salir con los bolsillos llenos. Doctora, a usted le pregunto, ¿debe de ser sinvergüenza el político? No, es que la política es una ciencia, la política es el arte de gobernar, la política tiene que ver con la ciudad, con los ciudadanos, con el día a día, en cómo mejorar las condiciones sociales, económicas de vida. Eso en la doctrina, y en la práctica no lo es así. Esto es, acabamos Por eso de decir, le decía, si debe de ser sinvergüenza el político, porque yo creo que a nadie no le gusta que lo vean por la calle y digan, este es ese político sinvergüenza, o estos son los asambleístas ratas, estos son los asambleístas corruptos. Esto es el común denominador y ese es el concepto coloquial que maneja hoy en día el ciudadano y el mandante. La política sinónimo de corrupción, y el político es mal visto, porque tiene sus acomodos familiares y de amiguis, como se dice. Como usted decía, efectivamente, y yo tomo esa frase vieja de que en política se barre, en elecciones se barre para adentro y en el poder se barre para afuera. ¿Por qué? Porque estas son las alianzas, a eso me refiero, a las alianzas. Es decir, hoy vemos que, por ejemplo, existe un movimiento, un partido político consolidado, pero que viene apoyando a candidatas y candidatos, ¿y qué digo? Candidatas y candidatos, porque no tienen la misma línea ideológica. Yo creo que el grave problema del Ecuador y que conlleva el fenómeno de la corrupción es efectivamente que no hay una carga ideológica. Es decir, ahí se cambian de camiseta, lo que les interesa es llegar al poder, cómo llegar al poder y obviamente llegar a la obra pública, porque la obra pública grande es, como que se dice coloquialmente, es el cuchi que da manteca. Los políticos dicen que no importa la camiseta, no, sino importa aquí generar consensos. A ellos le han acomodado bonito la frase y dice, hay que generar consensos, no importa la camiseta. Vea, a mí me llama la atención mucho dos mujeres que son concejalas, una que es Rocío Juca y la otra es la vicealcaldesa del Cantón Cuenca, Marisol Peñalosa. Me dice que solamente, que la camiseta solamente se utiliza en campaña electoral. Y usted me acaba de decir de que es necesario el tema ideológico en los cuadros de las organizaciones políticas. Cuando usted escucha eso, que solamente se ponen las camisetas en campaña electoral, ¿qué le indica eso, doctor? Indica lo que usted ya viene afirmando, realmente son unos signos, unos visos de corrupción, y por eso digo el problema es legal. Aquí el problema es de que el Código de la Democracia, mal llamado Código de la Democracia, le digo mal llamado,
porque antes se llamaba la Ley de Elecciones y Partidos Políticos, etcétera, quizás con un poco más de propiedad. Aquí el Código de la Democracia es un eufemismo, es decir, respondió a un momento político del país en donde lo que se pretendía es, en definitiva, decir, miren, el poder al servicio de todos, todos podemos acceder, se crean los movimientos políticos, se cumplen determinados requisitos. Bueno, lo cierto es que ahí hay un problema legal, y es lo que también apuntamos con usted, el tema de la carga ideológica. Entonces, que hay que reformar es el Código de la Democracia, ¿no? El mal llamado Código de la Democracia, y deben haber presupuestos mínimos, como por ejemplo, el de estar dentro de un partido político o de un movimiento político definido, porque tiene que definirse políticamente. Aquí no podemos estar dándonos la vuelta, ¿no? Es decir, hoy soy de derecha, hoy soy de izquierda. Yo en el último proceso electoral aquí en el Azuay me llamó mucho la atención que un movimiento político cuyo cabeza visible, un comunista de antaño, alquiló el partido político a una persona que realmente no era conocida en la ciudadanía o que no tenía una visión política. Entonces yo creo que hay que reformar la ley, no necesariamente la Constitución, porque si usted dice que un candidato para ser candidato tiene que estar militando, ¿qué significa la militancia? Es estar involucrado en un proyecto político ideológico, trabajando, bregando, estudiando, y ahí es el problema de los partidos políticos, los caciques, las vacas sagradas, los caudillos, que son los que reclutan, pero cobran. Es decir, que aquí no sé, yo no puedo ser candidato si no tengo cuisquips. Muy bien, sí. A eso se les llama los adherentes permanentes, pero mire, el Código de la Democracia es bien claro en eso. El artículo 355, si la memoria no me falla, inclusive hasta da un recurso para formarlos a los cuadros de manera ideológica y política, comprar folletos, la capacitación y todo aquello. Entonces, el Código de la Democracia establece aquello. ¿Y por qué estamos hablando justamente con ustedes de la Comisión Nacional Anticorrupción? Porque yo creo que parte, como usted mismo dice, parte de, se lo ve como algo deshonesto, algo no tan diáfano, pues tener una y otra camiseta política. Se engaña a uno mismo y termina engañando al ciudadano a través de una identificación política partidista o una camiseta la cual está justamente representando. Hoy en día ya escucho fanescas políticas que van a estas elecciones, de los asambleístas y a la presidencia. Y eso también es un síntoma de la degradación política y que termina también en una corrupción, quiera o no lo quieran ver las organizaciones políticas. Y efectivamente, ¿y por qué la Comisión Nacional Anticorrupción está presente en este espacio y en todo momento? Es porque, como usted también señala con bastante acierto, invocando el texto legal, el tema es de que los movimientos y los partidos políticos reciben recursos del Estado, es decir, es plata de nosotros, es decir, los ciudadanos, el patrimonio de los ecuatorianos, que muy bien podría ser optimizado a través de la vigencia de derechos o acceso a derechos fundamentales, como es el derecho a la salud principalmente y el derecho a la educación, que va de la mano. Sin embargo, vemos nosotros que son los dos nudos críticos en el país y en donde abunda la corrupción. Es decir, tanto en salud, principalmente en salud, hemos visto cómo el político de turno que se convierte en funcionario público, y yo digo, permítame, doctor, servicio público, lo que no quiere entender el funcionario público, que lo que hace es servir. Es el servicio público, pero no hay servicio público. Y por eso es que la Contraloría está todo el tiempo tras, cuando existen obviamente las denuncias y los procesos normales que los realiza de control la Contraloría General del Estado, y vamos encontrando y se va destapando esa caja de grillos y vemos que lastimosamente el signo de la función pública, con las excepciones, es la corrupción. El problema es que el ciudadano, una vez, como decía,
se confía, se da el voto, etcétera. No hay una forma de jalarle la oreja al mal político que está desempeñando mal en la función pública, salvo la figura de la revocatoria del mandato. Que sí lo estipulas, claro, el 105 de la Constitución y el 199 del Código de la Democracia, pero es una traba bastante fuerte. Entonces, ¿cómo puede hacer? Entonces, yo creo que la propia ley ha generado esos problemas como el que acabamos de decir, es decir, si usted no tiene una gente bien formada políticamente, con una carga ideológica y con un norte de servicio, ¿qué voy a hacer? Entonces, obviamente, lo que está haciendo es un negocio, y el negocio es signo de corrupción. Para usted sí es importante el tema de las ideologías. Totalmente, es que usted acaba de decir otra palabra, y discúlpeme, porque usted entiende, esto es un diálogo, y yo le voy a ofrecer disculpas si es que siempre le estoy poniendo como copartícipe de esta conversación. Esto es una fanesca, y cuando usted habla de una fanesca, estamos hablando de un plato típico donde entran todos los granos y al final produce o un buen sabor o un mal sabor, así depende la sazón y quién lo cocine, pero entonces realmente sí es necesario, y yo no es que recurro al pasado, pero históricamente hemos tenido a los curuchupas, a los conservadores, a los liberales, y hemos tenido a los comunistas, es decir, virtualmente todo el siglo XX, bueno, en el siglo de cuando nacimos en la República teníamos 2 vertientes, ya en el siglo XX 3 vertientes, pero los partidos políticos nacían con la luz y a la sombra de estas ideologías, ¿no es cierto? Y luego apareció obviamente la centroizquierda, ya con una influencia internacional, es decir, sintonizándonos con el mundo, pero nosotros sabíamos por dónde van. Hoy los movimientos políticos no saben por dónde van, porque como usted señala, me cambio la camiseta, o sea, es la persona que me pongo una etiqueta y vendo una imagen, proyecto una imagen. ¿Eso cómo se llama? Oportunismo, le digo yo. Es totalmente oportunismo, y eso no es política, porque la política es una ciencia, la política es al servicio de, mire, hay grandes ciudadanas y ciudadanos con capacidades como para poder servir, pero temen entrar a la política y a la función pública. Es una política maquiavélica la que vemos en la política partidista. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios, se dice, ¿no? Y aquí no importa si viene la izquierda democrática, participa democracia radical, y después igualdad y todo esto para tener un solo candidato, para tener candidatos. O no importa si que viene desde el centro, centroizquierda, y va hacia la izquierda moderada. No importa eso. Entonces le pregunto nuevamente, ¿la política ecuatoriana es una política maquiavelista? Sí, es que yo pienso que, a ver, quiero diferenciar, porque cuando hablo política a mí me da la impresión que a los padres de la política, de la ciencia, les estamos ofendiendo. Necesitamos, yo creo que hablar con un poco más de propiedad de la politiquería ecuatoriana, porque si es que digo política estoy hablando de ideología, y si yo digo que no hay ideología, no hay política. Entonces, por lo tanto, quienes hoy se sienten los abanderados de las causas para llegar al ejercicio de la función pública a través del voto popular, que sea, entre paréntesis, es decir, es pernicioso porque es obligatorio. Es decir, pues si yo digo que de democracia hablamos cuando la democracia es un acto de voluntad de definición, pero a mí me obligan durante cierto tiempo que a ir a las urnas. Que ir a las urnas. Y los partidos nos obligan a escoger entre los menos peores, digamos así. Nos imponen candidatos. Entre el que mejor vende la imagen, porque esto es un asunto de marketing. Recordemos que y ahí también hay corrupción, también, doctor. Pero sin lugar a dudas, o sea, y esto, si quienes nos están escuchando a nosotros nos van a decir que somos unos agoreros del mal o del pesimismo. No, yo creo que estamos hablando con los pies puestos en la tierra y sobre la base de una realidad. Entonces, ¿cómo combatir? Que eso es lo importante. O sea, el tema es ¿cómo se combate? Es generando conciencia ciudadana. Es decir, pero mientras el voto sea obligatorio,
mientras usted tiene que votar. ¿Sí? Recuerde el último proceso electoral, el resultado fue el nulo. Claro. Yo me hacía la reflexión. El ausentismo bastante, y aquí tengo las cifras. Usted cierto. tiene las cifras. Sí, sí, sí. Ausentismo, voto nulo, entonces. Y voto blanco salió, y nada, o sea, la gente está decepcionada del tema de la política partidista, es una degradación del tema de la política partidista, pero de hecho ahí. Pero está obligada, entonces la idea es decir, bueno, vamos a poner un candidato que se llame nulo. Que también dentro de la democracia eso es válido. Claro, también, obviamente, ¿no? es una manifestación de la voluntad popular y eso es un golpe que se les está dando a la política, o entre comillas a la política. Pero es maquiavelista entonces la política, no importa la fanesca de organizaciones políticas, total de llegar al poder, eso es el llegar al poder. Mire lo que sucedió con el presidente Guillermo Lasso. Hablemos muy claramente. ¿Qué pasó con el presidente Guillermo Lasso? Él en campaña, dicen, mantuvo una alianza con su hermano gemelo, el más cercano, que sería el Partido Social Cristiano desde el punto de vista político, ideológico. Ya, es decir, un banquero con una carga ideológica que sabemos hacia dónde va, el Partido Social Cristiano a quienes agrupa, y llega a hacer una alianza con UNES, es decir, con el contrario. Y obviamente rompe la alianza y viene el desbarajuste. Es decir, todo lo que está viviendo esas elecciones anticipadas es producto del rompimiento de las alianzas, porque se juntan entre contrarios. Pero ¿para qué se juntan? Maquiavélicamente para llegar al poder y luego al reparto del poder. Pero cuando le dice esta alianza no me gusta, me voy por acá, ahí viene el problema que estamos cosechando los ecuatorianos. Entonces sí es la política maquiavelista la que se le practica acá, porque yo veo una serie de alianzas con diferentes organizaciones políticas. Aquí lo tuve al gobernador Paul Carrasco y me habló sobre el tema de la política, y esa es otra manera de ver la política escandinava, que me ponía los escenarios de Suecia, Noruega, que son monarquías constitucionales, ¿no? Constitucionales. Estas monarquías pues no se pueden asemejar a una democracia que se vive en los países de Sudamérica, pero estas son las excusas que utilizan, doctor, los políticos, y este es el génesis de todos los males que hoy en día está en la misma ciudadanía. El génesis va de la mala política que ha upado las organizaciones políticas para transformarla en una política partidista degradada. Y mire, aquí yo le tengo, usted me refería al tema de los datos, y mire nomás a ver, el tema de los votos, aquí está. Mire, el ausentismo, 94,000, ¿no? 94,000 personas. Votos nulos, 41,678, votos blancos, estamos hablando de 15,578 personas. ¿Qué quiere decir? Que imagínense que el ausentismo, las personas que están aquí pero que no quieren ir, otras ya se han ido del país, viendo el desazón que ha generado la cuestión política, que es otra cosa, no es otra cosa más que corrupción. Significaría que el ausentismo le gana la votación al alcalde electo de Cuenca, Cristian Zamora, que tiene 51,000 votos, y acá el ausentismo 94,000 votos. Si sumamos los votos blancos y votos nulos, 57,000 votos. Le gana al alcalde de Cuenca, 51,000 votos. Lo mismo pasa con Juan Cristóbal Lloret, que tiene una votación también paupérrima y que efectivamente termina generando una representatividad de una minoría en la provincia de La Suay y el alcalde de una minoría en la ciudad de Cuenca. ¿Concuerda con esto, doctor? Pero esa es la democracia, pues efectivamente, tal como está construido el mal llamado Código de la Democracia, como está establecida ya la ley, sin lugar a dudas ese es el resultado, pero en todo caso nosotros, un proceso electoral, las urnas legitiman la voluntad popular, es decir, la voluntad popular de quienes obligatoriamente
sí creen que deben votar, porque hay los otros que se rebelan y que esperan la multa o que justificarán después por qué no lo votaron, o los dentro del marco de los ausentes, aquellas y aquellos que ya se fueron del país, porque la ciudad, porque la provincia no está ofreciendo las mejores condiciones de vida, es decir, buscan mejores días afuera. Esos también son los grandes ausentes. Pero los resultados son de quienes obligatoriamente creen en las opciones políticas. Que es una minoría. Sí, indudablemente no es, y no creo, y en los últimos años ha sido más evidente los índices que usted señala, es decir, cada vez hay menos voluntad ciudadana para participar en el proceso político porque le tiene miedo a la política, porque está desencantada de la política. Hay corrupción en la política, sí, porque la política es corrupción, lo dicen así. Es que al final, a ver, si nos damos cuenta, por ejemplo, el tema de las alianzas, que por ahí va un asunto de la reforma legal, deberían prohibirse las alianzas, porque las alianzas es como alguien decía hace años, las alianzas políticas son pegadas con babas, voy a utilizar esa expresión, porque solamente cuando llegan al momento, llegan al poder y luego se desbaratan. Es porque no existe en la política algo que debe haber en los ciudadanos, y que los ciudadanos creemos en el altruismo, es decir, en el servicio. No hay. Todo apunta al negocio, es decir, a sacar... Cuando hay alianzas, ¿hay negocio? ¿Hay conveniencia también? Por eso la ley debe reformar, debe prohibirse las alianzas. Doctor, pero si hay lo que le manifiesto, cuando hay alianzas, el ciudadano debe de entender que hay negocio, hay reparto de la troncha. Pero sin lugar a dudas, ¿no? ¿Para qué me junto? Porque si yo solo puedo hacer, yo solo como. Pero yo cuando me junto, cuando digo yo te pongo 200 votos de la parroquia, yo te pongo 200 votos de la Junta porque yo manejo esto, es decir, pero oye, claro, él tiene las opciones y lo que pasa es que todos apuntan al ganador. Bueno, y después apuntan a los cargos. Pero obviamente... Esto lo podemos ver actualmente. Así es, y por eso es que digo, la ley debe reformarse, debe prohibirse las alianzas, que salgan los partidos, los movimientos que tengan una carga ideológica, es decir, que hay que revitalizar a la política como ciencia, como servicio, es decir, estoy yo ciudadano que me valgo de la urna, que llego al poder, pero para servir. Para servir. Entonces yo creo que ahí los mejores ciudadanos obviamente van a optar por eso. Hoy lastimosamente hay gente que quisiera hacer política, pero teme por las consecuencias que nosotros hemos vivido. Claro, los señalamientos que van a ser objetos. Ahora, ¿cómo nos podemos cuidar de estos trapaceros políticos? ¿Cómo se lo puede hacer? Estamos a punto de unas elecciones y mire, la Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado muchos hechos sobre el tema de la corrupción, que han quedado también por un lado en meras denuncias dadas a los medios de comunicación, pero que la Fiscalía no genera las acciones que debe de generar. Porque, y claro está, pues tenemos un Código Orgánico Integral Penal que usted, como jurista lo sabe, el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal señala que cualquier ciudadano puede denunciar, que conozca actos de corrupción, pero no se llega a eso. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo el ciudadano que se enfrenta a un desequilibrio con un poder de un político que está en un cargo. Entonces, ¿quién tiene las de perder? ¿Tiene las de perder el ciudadano indefenso o el político que está con un cargo público? Tiene las de perder el ciudadano. Y miren, ustedes como Comisión Nacional han denunciado muchos actos de corrupción, pero lo han denunciado estos actos porque nacen netamente de la política partidista, de quienes llegan al poder, llegan a la presidencia, llegan a la asamblea, llegan al municipio, llegan a la prefectura. Pero esto es consecuencia justamente de esta política perversa que tenemos, doctor. Usted toca un tema muy interesante y es el que la Comisión Nacional Anticorrupción, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial, ha sentido los sinsabores.
¿Y cuáles son esos sinsabores? Es de que alguacilado, es decir, presenta la denuncia, se hace eco de esos actos de corrupción, los presenta la denuncia, van a sede fiscal, se investigan, se toman el tiempo que yo no comparto, personalmente yo no comparto esos tiempos que están previstos en el Código Orgánico Integral Penal, porque lo que hace más es aumentar los dormitorios fiscales. Antes habían los dormitorios judiciales cuando los jueces investigaban, hoy hay los dormitorios fiscales. Entonces, lastimosamente no vemos que que junto a estas organizaciones, o como ser en este caso la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no es cierto?, que presenta las denuncias, hemos tenido casos de personas que forman parte de la comisión, que la comisión como tal ha denunciado que al final empiezan a ser perseguidos, es decir, porque no hay una tutela real y una tutela efectiva. Entonces ahí hay un problema grave, y ahí es otro asunto que es el espantapájaros que yo digo, que es la ley. En el Código Orgánico Integral Penal dice cualquier persona, el 422, puede denunciar. Recuerde que incluso está previsto una cosa que no la comparto, que es el anónimo, porque se puede investigar sobre la base de un anónimo. Pero el 425 dice que debe de reconocer la denuncia, y ahí está. Ahí viene el espantapájaros. ¿Por qué? Porque bueno, si es anónimo no hay ningún problema, pero el tema es que cómo le hace llegar usted el anónimo. Si usted tiene un sistema burocrático que usted se acerca a presentar una denuncia, le piden que se identifique, y si usted va a presentar un anónimo, ¿cómo presenta el anónimo? Usted es algo irreal, pues, ¿no es cierto? A menos que el anónimo sea entendido como la delación y el pasarse la factura o el ajuste de cuentas entre los que se repartieron mal y que están en el poder. Entonces, el problema del Ecuador para combatir a la corrupción, hay un espantapájaros en el Código Orgánico Integral Penal, que es el reconocimiento de la denuncia. El 425 del COI. Y la consecuencia de la malicia y la temeridad. Entonces dice... Si no puedo comprobarlo. No, yo voy a denunciar, pero ¿qué pasa si no tengo un buen fiscal o una buena fiscal que me investigue, que haga la investigación? Al final el que paga los platos rotos soy yo, y eso es ilógico, porque quien inicia el proceso penal es el que debe responder, pero no quien hace saber de la noticia del delito. Entonces mire que el tema no es difícil, el tema es actitudinal y legal. Hay que reformarle al Código Orgánico Integral Penal y que le permita incluso a usted en determinado momento, como ciudadano que denuncia, que hace saber, no estar expuesto ni a la condena de la malicia ni de la temeridad, porque eso es lo que le dice. Claro. Pero usted va a reconocer la denuncia y usted sabe, dice, tendrá cuidado, porque si usted, entonces, no, yo más bien no lo denuncio. Solo dejo ahí nomás asentada la denuncia y nada más. Y hay que fortalecerle a la víctima. ¿A quién digo la víctima? Porque usted y yo, los ciudadanos que estamos hablando y están escuchando, ¿qué es lo que sucede? Que estamos frente a un acto de corrupción. Ya pensamos 10 veces en presentar la denuncia, porque de pronto tenemos ante un fiscal, ante una fiscal que realmente no investiga. Entonces hay que crearle un derecho al ciudadano de decirle: este fiscal no debe seguir este caso. Pero antes había en el Código Orgánico... Pero estamos indefensos, porque nos condenan cuando directamente el ciudadano quiere reconocer el tema de la denuncia y va a decir: muy bien, si no me compruebas te voy a denunciar a ti por ser esta denuncia maliciosa y temeraria. Vea con el prófugo de Bélgica cuántos procesos justamente se iniciaron por este tipo de denuncias que caían en ser maliciosas y temerarias. Entonces con eso ahorcaban el tema, o sea, nos vendían una falsa esperanza de que hay cómo denunciar y después ya vamos al tema legal, ya no había cómo seguir, nos atrancaban directamente. Entonces esto es producto de la falta de participación ciudadana en las decisiones políticas, al momento de no escoger bien a nuestros representantes, doctor. No necesariamente en eso, el problema radica en la ley, es como que acabamos de señalar. Es decir, si yo tengo un espantapájaros que digo que es el reconocimiento de la denuncia y la consecuencia de...
la malicia y la temeridad, pero la pregunta es muy clara: si un proceso no concluye, no es porque el ciudadano que denunció hizo malas cosas, sino porque hubo una persona que mal investigó, porque hay que entender que quien investiga y quien acusa es el fiscal. En el viejo Código de Procedimiento Penal había una regla muy interesante que decía que la víctima, el ofendido se llamaba, podía acudir ante el fiscal superior, decía así el término, no me agrada mucho eso, el fiscal en grado, y le decía: mire, este fiscal yo he denunciado y no tengo respuesta, por favor, haga algo. Oiga, la víctima podía acceder. Hoy por hoy no puede hacer absolutamente la víctima nada, está supeditada a la voluntad de la fiscal o del fiscal. Entonces, por eso es que realmente la corrupción es galopante en tanto y en cuanto no existen las respuestas del Estado. Es decir, el Estado es el que debe estar, y sabemos quién es el Estado. El Estado es la Fiscalía, el Estado son los jueces, las juezas, es decir, un sistema de justicia que también está en el ojo de la tormenta, es decir, está dentro del proceso de desinstitucionalización y que todo apunta, obviamente, a la Pero yo lo resumo directamente en la responsabilidad de los políticos. Quienes hacen las leyes en la Asamblea Nacional no es el juez ni son los fiscales, ni es el ciudadano. Son estos políticos que empiezan a generar esta especie de vacíos porque dice, como están con el rabo de paja, dice muy bien, si hago esto, esto me podría salvar acá. Entonces, esto hay que combatirlos, doctor. Hay que combatirlos a estos políticos trapaceros, como les digo personalmente yo, porque son los que acomodan a sus antojos toda la norma para beneficiarse ellos, sus acólitos y sus organizaciones. Entre bomberos no se pisan las mangueras, es el dicho popular. Entonces, obviamente las leyes no pueden estar dirigidas para donde que ellos eventualmente puedan ser sancionados. Por eso es que este Código Orgánico Integral Penal, al que se le critica mucho, y yo creo que tiene muchas falencias, es inconstitucional, no fue una cuestión mal hecha, sino fue bien pensada. Fue bien pensada para cubrir la corrupción. Y perseguir al denunciante. Y perseguir al denunciante, perseguir al mal débil, perseguir a la delincuencia convencional, pero no a la delincuencia de cuello almidonado. Solamente usted revise, y ciudadanos que nos están escuchando, revisen las cantidades de pena que tienen los delitos de cuello blanco, cuello almidonado. Es decir, de aquellos ciudadanos que se roban nuestro patrimonio frente al ladrón de un par de aretes de bambalina de 50 centavos. Pero yo creo que ahora, doctor, se van de la mano. Estos grupos de cuello almidonado, que usted le llama, con los grupos de delincuencia organizada, están yendo los dos de la mano. Los dos son los intocables, porque al que roba aretes, al que le saca el celular y todo eso, el peso de la ley. Los fiscales, yo siempre le he dicho, no les tiembla ahí la mano para generar la formulación de cargos y todo eso, pero cuando se trata de grupos de delincuencia organizada, y vea, no se abstienen al formular los cargos. ¿Y qué es lo que hace el juez? Dice, si el fiscal no genera la formulación de cargos, yo no puedo determinar alguna acción. ¿O no, doctor? Así es, o al tipo que le ven con la metralleta le dan arresto domiciliario o uso de grillete. Entonces, realmente usted también toca otro punto muy interesante de la realidad ecuatoriana, que es el nacimiento del sexto poder, que es el crimen organizado, al que está condicionado incluso el poder político. ¿Sí? Porque el poder político se ve reflejado, por ejemplo, en el sistema de justicia. Y usted me dirá, Simón, ¿por qué hace usted esa afirmación? Por una simple razón. El sistema de justicia en el Ecuador no es independiente, y no lo va a ser independiente mientras no se corte el cordón umbilical con el poder político. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura tiene 5 vertientes, y las 5 vertientes son políticas. ¿Sí? Es decir, la Asamblea Nacional pone a un vocal, pero eso es de los acuerdos y de los consensos entre políticos. Y ahí viene el reparto del poder.
Pero lo más pernicioso de esto y que hace que la justicia no sea lo que nosotros abrigamos y esperamos los ecuatorianos es porque quien nombra es quien sanciona. Es decir, el Consejo de la Judicatura nombra a los jueces, pero al mismo tiempo tiene la facultad de sancionarlos. Entonces la idea es de que quien nombra no sancione, ahí se buscará independencia y ahí se reflejará lo que usted acaba de decir, incluso frente a lo que yo llamo el sexto poder del Estado, el que sexto, son los de cuello almidón, son los de los grupos de delincuencia organizada. Es la delincuencia organizada, que ha permeado el tema político. Lo denunció Fernando Villavicencio cuando se creó este Frente Parlamentario Anticorrupción, que en las elecciones seccionales se estaba financiando a grupos de delincuencia organizada, tenían sus propios partidos, sus propios candidatos a entrar directamente a la política. Pero imagínense que tan fuerte es el sexto poder del Estado, que digo, la criminalidad organizada, que en determinado momento le ha puesto a tambalear la legitimidad de la policía y de las Fuerzas Armadas. Es decir, le ha puesto un rato de esos en duda a los ciudadanos, en duda frente a estas dos instituciones. Es decir, eso es lo que también tenemos que pensar, ¿no? Es decir, Ecuador está viviendo es algo inédito, algo que no ha sucedido en la historia del país, una desinstitucionalización total, pero el surgimiento de un sexto poder, que es y no solamente es esta violencia que primero apareció como la violencia intramuros, la violencia en las cárceles. La violencia en las cárceles no solamente es por la violación de los derechos a las personas privadas de la libertad, sino es o forma parte de esta forma de organización, ¿no es cierto?, que efectivamente evidencia poder en el Ecuador. Muy bien, hay otro organismo que debe de combatir también la corrupción, pero ha coreado el tema de la corrupción. Hoy en día se ha centrado en un tema de persecución a una fiscal general atribuyéndose cosas que no lo debe de ser. Me refiero al cuarto poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene atribuciones interesantes como la del 207, el artículo 207, que es combatir la corrupción, pero no la selectiva, la que les conviene a los partidos políticos, sino la corrupción integral, doctor. Preguntémonos, en sede fiscal o en sede judicial, ¿cuántas denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han llegado? Ni una, porque ellos son los recaderos del poder político. Eso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no debió existir, no debe existir. Yo creo que el presidente de la República en la consulta popular que perdió, es porque no se sintonizó con el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano no quería un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque sabe que efectivamente no sirve, porque lo único que hace es ser recadero del poder político y cumplir con las órdenes del poder político de turno. Entonces, usted mira y hace evidencia de una de esas funciones. Por eso, supuestamente fue creado, pero realmente no ha dado ningún resultado más allá de ser una institución odiada, si cabe la expresión, por el pueblo ecuatoriano, porque está al servicio del poder político. Es un pantallazo entonces el Consejo de Participación Ciudadana, porque dice que es la representación que se ejerce a través de este órgano del Estado, del ciudadano, del mandante soberano, pero el 208 en el numeral 10, 11 y 12 termina nombrando a todas las autoridades del país. Entonces eso es lo peligroso, más aún cuando usted afirma que son recaderos del poder político partidista. Entonces ahí está lo perverso de la política, doctor. Ahí se evidencia lo que usted acaba de decir, esa persecución hacia la fiscal general del Estado. Nadie pone las manos en el fuego por nadie. Yo lo que únicamente hago es la reflexión, es decir, hoy vemos que van tras la cabeza de la fiscal general del Estado por el Consejo de la Judicatura y por ahí la ciudadanía reacciona y el Consejo Nacional de la Judicatura, ese fantoche que tienen a la cabeza, un señor que ha deslegitimado, el presidente del Consejo de la Judicatura a nivel nacional ha deslegitimado la función judicial, es decir, él sale y inmediatamente reculan
No reculan porque hay una reacción ciudadana. Ah, no, entonces no es esta la vía para suspender a la fiscal. Por el Consejo de porque Participación. la fiscal está sujeta a control político de la Asamblea, pero la Asamblea no existe. Así es. Ah, entonces tenemos otro. Vamos. La Consejo norma que de usted Participación invocaba, Ciudadana. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene que ver con los actos de corrupción. Dicen que la señora ha plagiado una tesis, ese es un acto de corrupción, vamos por allá. Pero ¿quiénes van por allá? Es el poder político, ¿sí? Pero en definitiva también la denuncia es selectiva, pues, es decir, es aquella que interesa, y por eso digo, me alegra compartir de que identifiquemos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como los recaderos del poder político de turno. Qué pena, porque el antecedente de esto, el antecedente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es lo que se llamaba la sociedad civil en la década de los 90. Ahí apareció esa necesidad de que los ciudadanos puedan formar parte de, ¿no? De formar parte, estar en las designaciones, etcétera, ¿no? Todos los movimientos sociales. Esto es una mala imitación de lo que fue en el año 2002 con la emergencia de la corriente bolivariana en Venezuela, que lo trasuntaron directamente a nuestro país y dijeron hay que darle el poder, basándose en el artículo 1 de la Constitución que dice el poder radica en el pueblo, en el soberano. Entonces, ¿cómo le damos este poder? Armando un Consejo de Participación Ciudadana que se han convertido netamente en los recaderos del poder político partidista, que esto ha llevado a lo que hoy tenemos. No combaten la corrupción y si la tocan por ahí, selectivamente. Yo recuerdo algunos casos y el día de ayer estaba revisando, estaba pegándome unas lecturas y veía que, por ejemplo, si hablan de, no tiene, el correísmo no tiene la calidad moral de hablar del tema de plagio de tesis. Porque ahí estaba Jorge Glass, pues también recuerdo con el tema del Rincón del Vago todavía, sobre el asunto de la tesis cuestionada. Ahí estaban los hermanos Alvarado, los ideólogos de la comunicación, del aparataje de la comunicación del correísmo, en una tesis familiar en donde estudiaron los dos hermanos, el papá y todo para lograrse graduar. Entonces ahí estaba el primo de Rafael Correa Delgado, que lo mandó a Miami a una boda y no llegó. Entonces miren la forma en cómo este organismo no está representando al poder ciudadano, no está combatiendo el tema de la corrupción y solamente se fija en miramientos netamente políticos y desestabilizadores del país, doctor. Efectivamente, y además la memoria también es selectiva, y yo aplaudo cuando la gente tiene memoria y refresca, pero el común de los mortales pierde la memoria en el Ecuador en los 15 días. Y obviamente nadie se acuerda de lo que pasa y nadie ve la paja en ojo propio, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que nos sucede, y por eso es que tenemos tanta autoridad en veces como para lanzar contra terceros, porque nos apostamos a la falta de memoria. Es decir, es que, claro, yo no me acuerdo y no se va a acordar de, pero usted nos refresca la memoria. Es decir, se reedita eventualmente lo que hoy están denunciando, con hechos que efectivamente sí fueron probados y fueron establecidos, pero realmente se han convertido en periódico de ayer. Este es el problema de la no participación ciudadana en la fiscalización real del manejo de la función pública que se ejerce a través del poder político, en otras palabras. Perfecto, doctor, está listo, y en la parte final está listo la Comisión Nacional Anticorrupción para seguir combatiendo la corrupción que queda y la corrupción que vendrá, ¿o no? Porque mire, aquí yo tengo una lista de 10 casos emblemáticos del tema de la corrupción, y que a más de llegar con una sentencia no han recuperado un solo centavo de las condenas que les dio. Caso, por ejemplo, sobornos con el delincuente Jorge Glass, con el prófugo Rafael Correa. No han recuperado un solo centavo del tema de peculado del Comecheques, Raúl Carrión. Tampoco de Pedro Delgado, tampoco han recuperado sobre el tema de enriquecimiento ilícito de Alex Bravo. Todavía nada, y todos ellos son parte de esta corriente correísta. Carlos Pareja Yanuseli, también cerca de 12 millones, 37 millones en la participación. Son, procesos judiciales que han llegado con sentencias ejecutoriadas y que no se ha recuperado. Entonces la pregunta está ahí. ¿Están listos para combatir la corrupción que queda y la que va a venirnos?
Sin lugar a dudas, usted también toca un tema interesante, las sentencias judiciales que terminan una placa en el Palacio de Carondelet. Eso es todo. Pero lagarto que traga no vomita. El problema es que el sistema de justicia únicamente se ensaña, en veces se ensaña con el más débil, con el delincuente convencional, con el delincuente de cuello blanco. Las leyes están dadas, pero los procesos de ejecución para la reparación integral no se dan. Es lo que usted acaba de señalar. Esa es la reparación integral. Es decir, el señor Glass debe devolverle por decir, $2 millones al Estado. Eso tiene que darle. ¿Qué ha hecho la justicia? Y eso no vayamos muy lejos, estamos viendo en lo que es visible. Vaya a los estamentos judiciales aquí en el Azuay, en el Ecuador, y miren que hay procesos de ejecución de sentencia que demoran 2 años. Y el toro se va con la veta, porque los jueces en el proceso de ejecución, los jueces de los tribunales penales, por ejemplo, se demoran 2 años para ejecutar una sentencia. Estamos hablando de una víctima común y cualquiera. Estamos acá cuando usted pone esos casos de una víctima inmensa que somos nosotros, porque es la dignidad del pueblo ecuatoriano, porque es el patrimonio del pueblo ecuatoriano. Entonces el sistema de justicia, yo conozco recién un caso de un tribunal de garantías penales que llevan un proceso de ejecución 2 años. 2 años, y dan las vueltas, ¿por qué? Porque simplemente no les interesa eso, porque ya cumplieron, entre comillas, con su papel. ¿Cuál fue su papel? De condenar, pero la condena, la cárcel o la no cumplimiento de la pena no satisface a la víctima necesariamente. Muy bien, entonces, en estos candidatos que hoy en día vemos a la presidencia, ¿cree que alguno va a combatir la corrupción? Topic nos ofrece balas y metralletas, el Rambo de San Borondón. Esto es lo que nos ofrece Topic, ¿no? Por ahí Villavicencio sale diciendo también lo suyo. Otros candidatos veo que no están teniendo un papel protagónico en el momento de decir esto vamos a hacer, cuando usted sabe muy bien lo que le preocupa hoy por hoy al ciudadano es el tema de la seguridad, el combate a la corrupción. Ya dejar de que estos trapaceos nos sigan robando y viendo la cara a los ecuatorianos. ¿Cree que hay alguno de estos que lo pueda hacer como quiere el pueblo ecuatoriano, doctor? Es bastante difícil contestar la respuesta suya porque todos le están ofreciendo lo mismo. El tema es de que el tiempo que tienen, realmente es un tiempo corto como para poder pensar en pero además es absurdo porque el presidente de la República crea un organismo anticorrupción. Recuerde usted con el señor Verde Soto, y resulta que el señor Verde Soto es el que más bien genera todo el problema. Con el informe al almirante Estupiñán. Exactamente. Sí, entonces, lo que pasa es que todos dicen vamos a combatirle a la corrupción, pero no ven los mecanismos o no nos dicen cómo lo vamos a hacer. Pero el problema del Ecuador y el problema de la corrupción y el problema, lo que la Comisión Nacional Anticorrupción se ve abocada todo el tiempo es finalmente en el sistema de justicia, es decir, porque las denuncias que se hacen no tienen la suerte que deberían tener para la satisfacción de los ecuatorianos, es decir, no contentarnos únicamente con la placa, sino realmente que haya cambiado el país y que existamos ciudadanos como usted, como yo, como la Comisión Nacional Anticorrupción, perdón hablar en primera persona, que estamos pendientes, atentos a recibir noticias de actos de corrupción y denunciarlos y combatirlos, porque recordemos, y con eso quisiera concluir, que ser ciudadano en el Ecuador es lo más difícil, ser político es lo más sencillo. ¿Por qué digo ser ciudadano? Porque casi nadie lee y recita, como en el catecismo, el artículo 83 de la Constitución, empezando, ama quilla, ama yuya, ama shuya, no ser ocioso, no mentir y no robar. Y finalmente, manejar los recursos del Estado en forma honesta y denunciar y combatir los actos de la corrupción. ¿Cómo usted o yo vamos a denunciar y combatir los actos de la corrupción si tenemos a una fiscalía que eventualmente nos mete miedo con la denuncia maliciosa y temeraria y nos obligan a reconocer la denuncia? Entonces, un saludo a la bandera. Muy bien, entonces estamos al frente en estas elecciones de trapaceos políticos.
Sin lugar a dudas, estamos viviendo el mismo proceso político, no sabemos cuáles van a ser los resultados, no sabemos si el tiempo les da para cumplir con el baratillo de ofertas, porque ese es un baratillo de ofertas. Entonces, obviamente los ecuatorianos vamos a ir a las urnas en el mes de agosto obligados, porque la Constitución dice que tenemos que ir obligados. Ahora, veamos si la lectura suya, aquella de los resultados del último proceso electoral seccional, se van a reproducir o no en el país en estas nuevas elecciones para asambleísta y presidente de la República. Es decir, vamos a ver si el señor nulo, el señor ausente y el señor en blanco le ganan a quien llegue a Carondelet. Perfecto, doctor Simón Valdivieso, secretario de la Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo de la SUAY, en los micrófonos de Radio Noticias Cuenca. Gracias, doctor, por estar en este medio.